buenas tardes, queridos televidentes. Mi nombre es Luis Díaz y este es su programa Foro y Chistes. Este es el primer programa del año y hemos comenzado, primero, feliz año para todos, pero hemos comenzado el año llenos de noticias, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional con esta situación que está aconteciendo en Francia. Algo que nos debe de preocupar y debemos de analizar con un poco de profundidad. Hoy el tema no es ese. Hoy el tema es la gobernabilidad de los Estados Unidos ante este cambio que ha sufrido Estados Unidos en su sistema legislativo, un partido, y el ejecutivo con otro partido. Se hablaba de que iba a haber un enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo. Comienza el año con un enfrentamiento entre el ejecutivo hacia el legislativo, porque ya el presidente pues antes de terminar el sistema legislativo, de mandarle a su mesa la aprobación de estos cambios, ya él dijo que lo iba a vetar. Y ese es el tema que nos trata hoy y qué impacto puede tener en nuestras vidas. Sin lugar a duda también comienza el año con un mejoramiento económico en los Estados Unidos, no solamente en el desempleo, lo hemos visto en la bolsa y lo hemos visto en el crecimiento económico. Es decir, al parecer estamos saliendo con esa lentitud, pero estamos saliendo del problema económico de los Estados Unidos. Para eso para analizar, tenemos con nosotros a Julio Schilling, politólogo y un analista político certero, y por supuesto al periodista Gustavo Godoy. Estamos bien, que lo veo que se ha reducido un poco su barba, no sé si es que está tratando de evitar de parecerme usted. Pues a ambos, feliz año. Igualmente. A ambos, pero comenzamos con un año bastante movido. Esperemos que termine pasivo y sin problemas, pero ha comenzado demasiado caliente. Mi introducción, Julio. Viste, creo que hay un choque, espero que no sea de trenes, que es fuerte, entre el sistema legislativo y el ejecutivo. ¿Qué podrá hacer el país ante esa situación? Yo creo que eso es un fenómeno deseable y sano dentro de una democracia, porque está poniendo en manifiesto el principio de separación de poderes, y yo creo que esto beneficia no solo a los republicanos, a los demócratas también, porque a mi juicio el presidente Obama ha cruzado la línea demasiadas veces. Él ha repetido, él y muchos de sus apologistas, de que bueno, que en órdenes ejecutivas él no ha sido el que más las ha hecho. Sin embargo, lo que no dice es que memorandos presidenciales que tienen el mismo efecto, cuando los junta los dos, es el presidente desde Harry Truman que más ha ejercido de este modo. En otras palabras, ha tomado decisiones concretas políticas por fiat presidencial, usando la combinación de órdenes ejecutivas y memorándums presidenciales, que para efectos prácticos es la misma cosa. Entonces, esto es un precedente porque viola el principio de la separación de poderes y el entender la rama legislativa, el papel que tiene. Estructuralmente, la Cámara, tanto el Senado como la Cámara Baja, son los representantes genuinos de la sociedad. En otras palabras, el presidente tiene un papel de ejecutar las leyes que son aprobadas, de vetar si no está de acuerdo, pero quien está filosóficamente más cerca al pueblo, se puede decir, es la rama legislativa. Por eso es que la Cámara Baja tiene elecciones cada 2 años. Entonces, cuando un presidente, el que sea, determina política por una firma y un veto. Exactamente, y que entonces para el Congreso remediar eso tendría que pasar ley que anulan, que es entorpecer el proceso democrático. Gustavo. Sin embargo, además de Truman, que es quien va después de Roosevelt cuando se muere, entre ellos dos, entre los dos presidentes, son los que más utilizaron el veto, que es un derecho constitucional lo del veto, ¿no? Yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice él, hay muchos vetos en estos momentos. Hay una fractura en el sistema político. No ha habido veto. Bueno, el presidente no ha vetado nada, pero estamos hablando de acciones ejecutivas. De acciones ejecutivas, correcto, sí, básicamente. Okay, pero hay una fractura grande en el sistema político, yo
presiento en estos momentos. Se ha politizado, se ha polarizado mucho más, ¿no? Y creo que en este programa tú y yo lo dije hace un par de semanas atrás, que lo que proyecta, y ojalá esté equivocado, es que va a haber más confrontación que legislación. Y yo creo que eso es un desastre para la nación en todo momento, ¿no? O sea, ¿tú crees que va a impactar al ciudadano? La esperanza que yo tengo es que Mitch McConnell, que es el que está al frente del Senado en estos momentos, se ha dado cuenta del peligro que existe en estos momentos, de que estos son dos trenes que están yendo en el mismo carril, uno frente por frente al otro. Fíjate que no solamente es dentro del Partido Republicano los problemas que tienen el gobierno, pero es en el demócrata también. ¿Qué pasa? Estuvo en vilo la reelección de Boehmer al frente de la Cámara de Representantes, porque los grupos más conservadores lo consideraban que era un individuo o que era un jefe de la Cámara que era muy suave y muy de centro, por no decir centro izquierda. Había una campaña de mercadeo en cuanto a eso más grande. Correcto. Que en realidad lo que pasó, porque salió en la primera vuelta. Sí. No hubo que ir a una segunda. Pero hubo esa tensión también. Dentro del Partido Republicano también existe esa tensión, ¿no? No te olvides que tienen que tener 60 votos, ¿ok? En este caso, el Senado para poder hacerlo. Y el factor veto está ahí presente, que es constitucional. Así que creo que vamos a ver, desafortunadamente, muchos vetos, vamos a ver qué va a pasar y menos comunicación entre las dos cámaras. Vamos a ver qué va a pasar cuando reciba, y más específico, una de las leyes que le van a mandar, que es la del petróleo, el Keystone Pipeline. Ya el presidente dijo que lo iba a vetar. Que le iba a vetar, pero los votos en el Senado, sí. Cuando se aprobó la vez anterior, habían sido 67. Quiere decir que va a salir con bastante mayoría del Senado, en el cual muchos de los senadores se van a tener que enfrentar a elecciones en 2 años, y eso puede provocar de que muchos se estén cuidando de cómo van a votar, porque la idea es ahí va la cuestión. ¿Cómo? Que ahí va la cuestión. Se están cuidando mucho. Fíjate que yo creo que es uno de los grandes peligros que tiene esta sociedad en las elecciones parciales que hubo en noviembre, que tradicionalmente las elecciones parciales no tiene tanta participación. Menos del 37% de las personas fueron a votar. Entonces creo que hay un mensaje que hay al mundo político de que no están satisfechos, de que no tienen credibilidad, etcétera, etcétera. Pero el que salió a votar también mandó un mensaje que quizás tal vez el presidente no está leyendo, y esa es la pregunta que quiero hacer ahora, en el cual ganaron, el partido opuesto ganó más curules en la Cámara y también en el Senado. Es decir, si miramos eso como algo representativo de cómo piensa, sin lugar a duda hay un mensaje. Piensa que más en los gobiernos estatales, correcto, más gobernadores del partido opuesto y más control en el Capitolio del partido opuesto. Quiere decir que hay un mensaje, si es, aunque es poco la participación, pero hay un mensaje también. Es la primera vez que el Senado, el Partido Republicano lo toma en 8 años. Y yo creo que eso es un mensaje. Estoy de acuerdo que... No, Pero ¿qué impacto tiene para la vida nuestra? Y eso es lo que yo quiero hablar. Porque yo creo que hay un crecimiento de verdad en la economía. Lo queramos analizar de diferentes maneras, pero hay un crecimiento. Poco, pero hay un crecimiento. O sea, estamos como saliendo, estamos viendo esa luz al final del túnel, que estamos saliendo de ese atolladero, no hay duda. ¿Qué impacto puede tener eso en la vida del ciudadano? Esa confrontación. ¿Es más un problema de ideología o vamos a olvidarnos de nuestra ideología y vamos a trabajar para el beneficio del país? Bueno, el problema es que el presidente es un presidente, un ideólogo. En otras palabras, él no es un Bill Clinton, él ni siquiera es un Jimmy Carter. Él es un individuo que tiene un sistema de creencias bien fundamentado, que cree en eso, y en esta final etapa de su presidencia, pues ya está, como quien dice, por la calle al medio. En otras palabras, él ya no tiene miedo, que vaya, ya ha perdido el Congreso. ¿Qué más tiene que perder? O sea, y él se está jugando en determinadas cosas con la legalidad de sus acciones. Lo hemos visto con respecto al acercarse al régimen Castro comunista, a hablar de quitar a Cuba comunista de la lista de países terroristas sin consultar al Congreso, que el protocolo lo requiere. O sea, hay una serie de medidas. Bueno, pero para poderlo sacar, yo creo que eso es un problema ejecutivo del Departamento de Estado. No creo que el Congreso el embargo es el ejecutivo. Ese sí es legislativo. Pero también... Pero no creo que sacarlo de la lista
Porque ese era el choque que tuvieron al comienzo con China, de país preferido. Y yo recuerdo las luchas en el Congreso para que eso no pasara. Y mira. No, pero sí requiere, si eso ha sido una de las quejas de Bob Menéndez hacia el presidente, que básicamente él ha emitido una serie de declaraciones que previamente el Congreso debe ser bueno, que lo ignoraron con la posición que han tenía quedado totalmente fuera, que esto también es fuera de protocolo, caso de Cuba, claro. Porque tradicionalmente cuando hay este tipo, y no solo en el caso de nuevo de Cuba, podemos decir un montón de acciones presidenciales donde se enteran ya cuando lo están viendo en la noticia, y eso ha alienado individuos claves dentro del propio partido demócrata. Y yo no veo necesariamente negativo el hecho de que no se tenga un porcentaje de votación alto, porque eso también es un mensaje. A veces el votante, y a veces vemos, por ejemplo... un mensaje negativo para la democracia. Porque lo que... Bueno, pero muchas veces lo que se mira es quién fue a votar y quién no. Ahí está. Me explico, y cuando muchas personas que han quedado desatisfechos, por ejemplo, con determinadas acciones del presidente, no salieron en esta ocasión a votar. En cambio, en términos de grupo, se vio más personas que sí querían castigar, para usar un nombre, determinada política. Entonces, que elegir. Exactamente. Entonces, eso opera... Gustavo. Así. Mira, pero en el hecho de la cuestión de Cuba, uno puede estar a favor, uno puede estar en contra, es un problema ideológico. De eso vamos a hablar un poquitico más tarde. De principio, ¿no? Sin embargo, fíjate que hay ciertas cosas que han pasado en este reencuentro, si le podemos decir esto, ¿no? Que eran cuestiones secretas de negociaciones, que tomó más de un año y medio en estas negociaciones, ¿no? Y que creo que posiblemente de llegar a esto, si se hubiera hecho público en ese momento, hubiera causado más problemas. Ahora, yo no creo que ningún presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, independientemente de su postura política, ¿ok?, iba a tomar una decisión como esta sin contar con el respaldo de los grandes comerciantes de los Estados Unidos, Gustavo, que son los que quieren hacer negocios. No quiero abordar ese tema porque lo voy a abordar un poquitico más adelante. Lo que quería era terminar el tema de estos dos ramas del gobierno, ¿no? El legislativo y el ejecutivo, del enfrentamiento que impuesto puede tener en nuestra vida cotidiana. Vamos a estar pasando entonces proyectos de ley para que se conviertan en leyes de los que sabemos de que el presidente los va a vetar, para tener entonces en récord quienes votaron a favor, para utilizarlo como una maquinaria política, un acto político colectivo, o vamos a legislar para tratar de sacar del hueco en las áreas que hace falta mejorar el país. Ese era un punto que quería terminar de redondear en este choque de trenes, como tú mencionaste. Bueno, yo creo que Schilling está de acuerdo, ¿no? Es que la presencia que ha tenido en estos momentos Mitch McConnell al frente del Senado, él se da cuenta de que buscar más confrontación que se pudiese suavizar o eliminar es la ruta que debe seguir el Senado. ¿Pero por qué Porque tú si hablas de que McConnell quiere un enfrentamiento cuando ahora en el comienzo ha sido de la Casa Blanca el enfrentamiento antes de legislar? Pero se sabía, ya se había dicho desde antes, pero es que no se debe, que el presidente no está en desacuerdo, no se debe de legislar, aunque sea beneficioso para el país. Eso son extremismos, yo no creo en el extremismo. No, yo no creo en el extremismo, yo creo que se da cuenta de la parte frágil que tiene el gobierno en estos momentos, aunque tenga la Cámara de Representantes y que tenga el Senado. Si el tiempo se está invirtiendo en estarse peleando y peleando y peleando, en vez de llegar a una ¿Cómo se puede evitar eso? Mira, yo pienso que, mira, cuando miramos el récord del presidente, básicamente la ley de reforma sanitaria es su único éxito, en el sentido de que él se va, es el legado. Ya hubo un cambio en la Cámara sobre eso y ahora va para el Senado. Claro, pero sobre esa particular. Es el legado. Entonces yo veo que palpo que él está, que él siente que se le ha negado su lugar en la historia por lo que él considera es la obstrucción de los políticos republicanos a gran parte de su agenda política. Entonces, el estar emitiendo memorandos presidenciales, órdenes ejecutivas, es su forma de decir, lo voy a hacer con o sin usted, bueno, literalmente lo ha dicho. Pero yo vuelvo que considero que es sano la noción, incluso a veces de tener el gobierno dividido de la rama ejecutiva de un partido y la legislativa en otro. Han habido muchos presidentes que han funcionado así exitosamente
Y no se debe de ver de una forma necesariamente negativa, porque al final obligatoriamente se llega al consenso. El proceso político lo requiere. Y la historia lo ha probado. Correcto. La historia lo ha probado. Yo sí creo en que estamos caminando sobre tierra movediza en estos momentos, ¿no? Sin embargo, vemos una mejoría. Por ejemplo, esta semana salieron las cifras del desempleo. En estos momentos ha bajado el 5,6%. Correcto. Vemos que la bolsa es una cosa volátil, pero que no depende, la bolsa es confianza. No, y la bolsa ha estado inestable. Bien dijo el presidente en un discurso al comienzo, de que no se podía medir la economía por las transacciones bursátiles, porque la bolsa sí sube 300 puntos un día y baja 300 puntos el día anterior. Se quiere decir con eso de que no se ve una estabilidad, pero no hay duda ninguna de que ha roto récord. El punto en el que yo me basaba era si íbamos a estar más preocupados por la visión política de cuál sería mi función en el sistema legislativo para poder pasar proyectos de ley. Ese era el punto en el que yo me quería basar. ¿Crees tú que eso va a influir mucho? Yo me siento más tranquilo sabiendo que este presidente tiene... O sea, que la noción de frenos y contrapesos, checks and balances, está funcionando saludablemente. De manera que yo estoy más tranquilo teniendo un presidente ideólogo de un partido y un Congreso en las manos del otro partido. Hay más balance, hay un balance y hay más representación de la nación. Exactamente. Es decir, que de ambas partes, porque cuando se dice que estamos dispuestos a negociar, hay que ceder de ambas partes. Y entonces eso el pueblo es el que va a evaluar para en las elecciones del 16 se vea en realidad cómo va a terminar esta situación. Exacto. Porque hay leyes, ya se tocó en la sanitaria, como tú hablaste, de cambiar de 29 horas a 40 horas. Y pasó, no solamente que pasó con una votación alta, pero también hubieron demócratas, 12 demócratas que votaron a favor de eso también. Es decir, que no solo se puede decir que es un solo partido. No, y es que eso es una cosa. Positivo. Mira, ese es un ejemplo donde el presidente Obama debería de ver esto como una señal positiva. En otras palabras... No de eliminar, sino de arreglar. Correcto. Precisamente si está teniendo un movimiento del Partido Republicano para modificar determinados aspectos de esa ley, eso es una cierta aprobación de esa ley, debe darle una señal de bienvenida, porque eso quiere decir que la ley está aquí para quedarse. Y aparte, son más personas que serían candidatos para ingresar en la cobertura de la reforma sanitaria. Claro, ahora vamos a hablar sobre lo de Cuba, que yo creo que es importante, porque el senador Bob Menéndez, que era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, me parece que es una posición muy importante, pues se está bien disgustado con la Casa Blanca y con el presidente, porque lo ignoraron totalmente y no le dieron ningún tipo de información en los 18 meses que estaban negociando, que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del partido que está haciendo eso, pues no le diera ningún tipo de información y se siente totalmente disgustado sobre eso, que no le pudieran por lo menos alguna opinión al respecto. Es decir, que hay un enfrentamiento dentro del propio partido y Bob Menéndez tiene una posición también, aunque ya está en la minoría alta, del presidente, ¿no? Por supuesto. De la minoría. Es decir, que tiene una fuerza tremenda dentro del partido minoritario en el Senado. Correcto. Y que esté y se sienta de esa manera. Pero sin lugar a duda, la situación de Cuba, en la cual yo honestamente no creo que ha sido bien pensada, porque lo mismo que decían de que ya lleva muchos años esta estrategia y que ha aportado nada, yo utilizaría también eso y diría que ha aportado la estrategia de Estados Unidos en China. Correcto. Para cambiar la filosofía política cuando sigue la misma, lo que sí ha influenciado a el desarrollo económico, sin lugar a dudas, tremendamente, que ha ayudado a China a que pueda competir con nosotros económicamente y que la ha puesto casi a igual en el aspecto bélico, armamentista. Correcto. Es decir, esa es la discusión. No, entonces querían buscar los dos puntos de vista, no
mirar los dos ángulos, Sí. porque yo creo que es importante, y más ahora con la noticia que estamos grabando el viernes por la mañana este programa, que ustedes están disfrutando el domingo a las 6:30 de la tarde, que no se ha confirmado de que quizás tal vez ya el Fidel Castro pues no esté en el globo terráqueo, que esté en otro espacio, pero no podemos confirmarlo a esta hora que estamos grabando el programa, aunque yo creo que ya él no tiene ninguna repercusión en Cuba de hace un rato. Quiero oír la opinión de ustedes al respecto. ¿Qué? ¿De qué empieza? Chile. Mira, la política que ha puesto en vigencia la administración de Obama no tiene nada que ver en la promoción de la democracia, absolutamente nada. Dictaduras se mantienen en el poder porque pueden reprimir exitosamente. Eso cuesta dinero. El ejemplo que tú usaste, Luis, de China, es un modelo clásico de que no se debe de hacer con dictaduras como la que hay en Vietnam, como la que hay en China y como la que hay en Cuba, porque las arcas se llenan para precisamente poder tener una forma más sofisticada de reprimir. Dictaduras autoritarias sí responden a un incremento en el comercio, porque de entrada, como la sociedad civil nunca se destruyó, pues a medida que hay mejoría económica, la sociedad civil pone presión a la clase política. En cambio, en dictaduras totalitarias no existe sociedad civil, de manera de que todo el movimiento económico sigue siendo el Estado. Aunque se tolere la propiedad privada, la dictadura es quien da la concesión para operar el desarrollo económico controlado. Correcto. Entonces, eso, en efecto, es lo que funciona. Y hay que entender que qué es lo primero que se hace cuando se quiere castigar, porque todo esto es contra el régimen castrocomunista, no es contra el pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba vive en represión porque hay una dictadura que tiene los recursos para reprimir. Pero a la misma vez, para darle a Gustavo la posibilidad, también a la misma vez hay que mirar de que el embargo o la carestía de desarrollo económico en Cuba no ha afectado al gobierno, porque el gobierno tiene sus mecanismos para poder recolectar eso, pero sí se ha repercutido en el pueblo porque la carestía Pero es que eso, mira, se ve, y es una realidad que también hay que analizar. Y lo ha beneficiado hasta cierto punto. Ok, Gustavo. Y lo ha beneficiado. Tu ángulo. Perdón un segundo. Mira, lo que dijo Chile me llama la atención, te voy a decir por qué. Porque mencionaste Vietnam, mencionaste China, que son dos países dictatoriales. Sin embargo, yo creo que la historia se repite. Y tú eres historiador, yo no soy historiador. Lo que cuenta es el cash. ¿Cuáles son los móviles que promueven que haya esos negocios con Vietnam, con China y ahora con Cuba? La clase empresarial, es la clase empresarial, no es la clase del pueblo, es la que pide hacer negocio. Walmart, que es una compañía de centro de derecha, todo lo que tú quieras, 78% de su mercancía la fabrica en China. Y el resto en otros países dictatoriales también. Lo que cuenta es el cash. Prevalece y es lo que más ha pasado, que la dignidad y la libertad de los pueblos. Correcto, es lo que ha pasado, Ok. pero es que el modelo que tú pones, que es muy real, que es China, que es Vietnam y otros países que no son libres, ¿no? Ha tenido el apoyo y el impulso Es cierto. del capitalismo, ¿ok? Del brutal capitalismo, si le queremos decir, de hacer esos negocios. pero fíjate, Totalmente. pero hay que destacar, y es cierto, y eso es lamentable. O sea, Bueno, totalmente. como Pero es se real, como se dice en totalmente. inglés, Pero es real. Two wrongs don't make a Totalmente right. real. O sea, el hecho de que está equivocado, o sea, que el hecho de que lo que está en China es inmoral, no quiere decir que se debe de imitar. Claro. Y hay que destacar que quienes primeros invirtieron y empujaron esa puerta en China fueron los chinos de la diáspora. En otras palabras, los chinos en Hong Kong, Macao y Taiwán. Y la dictadura castrocomunista lo sabe muy bien. Por eso es que está apostando a que Cuba, fuera de su territorio, pueda hacer... Pero lo que dice Gustavo es real, y yo creo que es importante. Es decir, que la democracia ha cambiado. Esa democracia ya es parte de un romance del ser humano. Y te explico el por qué. Porque lo que le interesa, como dice Gustavo, es el capital, el cash.
no le importa el sufrimiento de ningún pueblo. Lo que le importa es llenar sus arcas y ser más poderoso económicamente. Les voy a económicamente. usar un ejemplo exitoso. ¿De verdad? El ejemplo de Sudáfrica. ¿Por qué funcionó las sanciones en Sudáfrica? Y fueron empresas que también buscaban el dinero que se retiraron. ¿Por qué? Porque determinaron que sus relaciones públicas iba a sufrir, que iban a perder negocio si seguían copatrocinando y de socio a un Estado racista, dictatorial. De manera de... Pero aquello sí fue un embargo. Eso fue un embargo Bueno, serio. pero ahí El está de la Cuba cosa. no lo es. Hay que El de Cuba llevar... es un El Cuba no lo ha embargo sido. americano. Correcto. Para los americanos, no para Cuba. Pero es Porque le prohíbe a los americanos que puedan tener negocio en Cuba. No. Pero Y es son los porque- americanos que quieren hacer negocio en Cuba ahora que Pero es porque... Eso es verdad, la verdad. Pero es que eso no quita una cosa, el hecho efectivamente, habían empresas que en Alemania nazi estaban haciendo negocio hasta prácticamente con las bombas cayendo casi de los aliados y querían seguir haciendo negocio con... Y fueron llevados a juicio muchos de ellos después por la complicidad con el régimen nazi. Y yo creo que precisamente no se puede perder la ética y sin duda yo creo que esta sociedad de consumo y el negocio está llevando... Tocaste la tecla, tocaste la tecla. Me quedan 2 minutos y quiero dejar esta pregunta para que los dos me la contesten en los 2 minutos que me quedan. Es algo que no se va a parar, que ya es inevitable y que ese desarrollo económico controlado va para Cuba y nadie lo va a poder parar. En este momento te puedo decir que estás 100% correcto. Esa es la cuestión. Precisamente para nadie. La presión que están poniendo los agricultores norteamericanos, son los que están pidiendo que se quite el embargo. Acaba de haber una conferencia aquí en el Miami. Acaba de haber una conferencia aquí, la acaban de hacer en Washington y son los empresarios, en el caso de agricultura y de otros negocios, los que están implementando ese tipo de cosas. Que está mejorando posiblemente las relaciones de Washington con Sur y Centroamérica, eso es factible. No podemos permitir que la amoralidad se convierta en inmoralidad. Yo creo que hay que apostar a un mundo mejor y poner presión y hacer caer en ostracismo y en ridículo y en la vergüenza de empresas que quieren comerciar con dictaduras. Yo creo que hay que aspirar hacia ese mejor mundo. Pero la política está basada en el negocio y la política está basada en el dinero, porque para llegar al Senado y a la Cámara y a la Presidencia hace falta dinero. Si fueran financiadas públicamente las elecciones no. Bueno, pero no lo son, no lo son. Le agradezco a ambos y esto es un tema que vamos a seguir discutiendo porque yo creo que sí vale la pena. Aparte tenemos que entender bien la dinámica de la nueva democracia que ha cambiado. No es el romanticismo como nosotros la vemos, ya tiene otro... por lo menos otra estrategia. Y a ustedes los vemos el próximo domingo, por supuesto, a esta misma hora, en otro programa más de Foro 17.